Muy buenas tardes a todos, estimados hermanos y amigos. Bienvenidos otra vez de nuevo al canal de YouTube que se está inaugurando, ¿sí? Para hacer la voluntad del Padre que nos ha creado. Como ven, podemos ver todavía que el título sigue escrito ahí, porque el verdadero motivo de este canal es ir derribando mitos a lo largo de los videos que el mundo nos impone a nosotros. Cuando hablo del mundo, en realidad hablo de todo el sistema, ¿sí? Del cual formamos parte aquí en la vida en esta tierra, que habla acerca de la separación, ¿sí? O nos quiere insertar en la separación de nuestro ser, ¿sí? Conforme a la imagen que nosotros tenemos que tener de una imagen viviente del Dios que nos ha creado. ¿Está bien? En este sentido, quiero que ustedes hagan especial hincapié en lo primero que nosotros habíamos visto en el primer video, acerca de si éramos buenas o malas personas de acuerdo al parámetro. ¿Qué parámetro íbamos a utilizar nosotros? Por supuesto, es el parámetro de los 10 mandamientos. Habíamos hablado de que en el libro de Éxodo, en su capítulo 20, podíamos encontrar, ¿sí?, cuáles eran estos mandamientos que nos dejan ver a nosotros cuál es la personalidad, ¿no es cierto?, cuál es la santidad, cuál es la naturaleza divina de nuestro Padre, el Creador, que vive, a Dios gracias, hoy en día, en cada uno de los templos vivientes que somos nosotros, los creyentes de su Hijo Jesucristo. Hermanos míos, quiero que apliquen su corazón a lo que vamos a hablar hoy porque es un tema muy importante para después poder empezar a derribar mitos, ¿sí?, y leyendas que se dan en este mundo. Dijimos que esto se podía encontrar entonces en Éxodo 20, lo pueden ver en el primer video de YouTube, el que hicimos hace una semana ya, y yo quería hablar hoy justamente de ese, nuestro llamado a participar en la naturaleza divina del Padre. Esto es algo que parece a priori difícil de entender, porque es de un léxico por ahí un poco de difícil interpretación si nosotros no estamos bien imbuidos en lo que es la realidad de la palabra de Dios. Pero si nosotros vamos estudiando, vamos aplicando el corazón, ¿sí?, vamos a poder entender qué es lo que quiere decir. Desglosando más o menos la frase que acabo de decir, es ese gran yo soy, que fue la forma que podemos ver en el libro también de Éxodo, en la que se presenta Dios frente a uno de sus siervos, Moisés, el que sacó al pueblo de Israel del Egipto, ¿sí?, en la antigüedad. Él, en Éxodo 3, en el capítulo 3, fíjense cómo se presenta. Si quieren, por favor, me pueden acompañar en este camino para poder ver en la bendita palabra, en la revelación divina del Padre, mediante su Espíritu Santo, para poder chequear qué es de lo que vamos a hablar. Éxodo capítulo 3, ¿sí?, en su versículo, ya les voy a decir bien, déjenme que lo pueda llegar a ver, en su versículo 3, ¿no es cierto? Perfecto. Ustedes en sus casas pueden pausar este video. Éxodo 3, versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión de la zarza ardiente que todos conocemos que se manifestó de esa manera sobrenatural. Veré y veré qué es esta gran visión, porque quiero saber cuál es la causa de que la zarza no se termine de quemar. Viendo Jehová, que él iba a ver, Jehová es el nombre con el cual se manifiesta también Dios a su siervo Moisés, que él iba a ver la zarza, lo llamó de en medio de ella y le dijo: Moisés, como diciéndole que se detenga. Y él respondió: estoy aquí. Y dijo: no te acerques y quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo, en el versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿No es cierto? Entonces, yendo más adelante, en el versículo 10 le dice, del mismo capítulo: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, esto es, el rey de Egipto, para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Y dijo Moisés respondiendo a Dios en el versículo 11, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo. Fíjense que nunca le dice que él lo va a mirar de afuera, sino que le dice que él va a estar con él.
O sea, esto es Dios con Moisés. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirán a Dios sobre este monte en el cual te hablo. Dijo Dios a Moisés, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, Moisés a Dios, perdón, le dijo, que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Pero si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y esto es lo que quiero que vean en el versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. En mayúscula lo tengo bien escrito en esta Biblia, Reina Valera 1960, es una muy buena versión. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Fíjense que para mí, la primera vez que yo leí esto, debo decir que me impactó porque que Dios acompaña a Moisés, diciéndole que iba a estar con él, y que después se revelara primeramente con el nombre de decir, yo soy, esto quiere decir que dentro de nosotros tenemos la huella, la imagen del Dios vivo, que nos acompaña a cada momento, aún nosotros negándonos, Él está con nosotros muy dentro nuestro. Quiero que después vean también en la palabra de Dios, esto yo lo hago como un reconto para poder llegar a decir que nosotros tenemos que participar de la naturaleza divina. En Deuteronomio capítulo 30, ¿sí? Eso también queda en el Pentateuco, los primeros 5 de la Biblia. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 30. Tenemos en el versículo 14, ¿no es cierto? 30, 14, diciendo, muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Parece muy parecido a lo que habíamos hablado en el video pasado. Los que no lo hayan visto les pido por favor que lo vean para que no se pierdan en esta charla, en donde en Jeremías, en el capítulo 31, también le dice lo mismo al profeta. Le dice que él, por Dios, va a escribir en la mente y en el corazón de cada persona esto, el parámetro para que nosotros nos podamos comparar, que es la ley de Dios. No está ni en el cielo, ni debajo de los mares, para que nosotros digamos a dónde vamos a ir y a quién tendremos que nos acerque, sino que está estos 10 mandamientos, ¿sí?, escritos en nuestra mente y corazón. Esto es la realidad con la cual nos ha creado. Esta es la naturaleza divina que nosotros tenemos de la deidad que se llama Yo Soy. Es el Dios de Israel, el Dios nuestro, el Dios que no pasa de moda. Bendito sea Él en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y ese es el primer relato que queremos desmontar hoy en día, en donde te dicen que Dios, seguirlo, participar de su naturaleza divina es algo que no vale la pena, es perder el tiempo, es sumamente aburrido, es aletargado, parece ser que fuese un culto religioso y nada más, no cambia la vida de las personas. Y eso es totalmente falso, es una falacia, ¿sí?, de aquella gente que no ha conocido en profundidad a Dios. Fíjense que quiero hablar hoy también de que si nosotros teníamos antes buena y mala persona, podemos sacar como conclusión lo siguiente, que si nosotros vamos en contra de nosotros, es decir, yendo en contra de nuestra propia mente y corazón, que es la que tiene los parámetros de Dios, esto es decir, la personalidad del gran yo soy dentro de nosotros, sería una transgresión. Y la transgresión, vamos a poner aquí, la transgresión, ¿no es cierto? La transgresión de ese parámetro que tenemos en nuestra mente y corazón, efectivamente es una palabra muy común, muy utilizada y que la gente por ahí se ha acostumbrado mucho, que se llama pecado. Por eso el pecado es algo sumamente doloroso para Dios, porque es que sus hijos se transformen en hijos rebeldes. La rebeldía, la transgresión, podemos decir acá, rebeldía, ¿sí?, es nada más ni nada menos que rebelarnos contra el creador de nosotros, que nos ha dejado su naturaleza divina impresa en nosotros, ¿no es cierto?, a manera de tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Fíjense que el pecado, que es la transgresión de los parámetros de Dios, ¿sí?, tiene un padre, porque ustedes podrán pensar cómo empezó esta transgresión. Pues bien, es una muy buena pregunta y es genuina, y yo les tengo que decir que todo tiene un padre, ¿no es cierto?
El padre del pecado, el padre de la transgresión, el padre de la rebeldía, se llama Lucifer o Satanás, diablo, enemigo. Tiene muchos sinónimos, ¿sí? Pero en definitiva hablan de la misma persona, ¿sí? Aquel ángel que fue creado en un primer momento como un sello de hermosura, con el sello de la perfección, que en los montes de Dios, en los montes santos, en el jardín del Edén, en el principio, se paseaba entre las piedras de fuego, en donde los primeros tamboriles o los principales tamboriles o los mejores instrumentos de Dios, porque Satanás fue creado para adorar a Dios, ¿sí? Y cumplir su voluntad, estuvieron puestos para el día de su nacimiento y de su creación. La diferencia entre Dios y Satanás son muchas, pero básicamente Satanás es creado y Dios es eterno, ¿sí? Y en definitiva, más allá de que Dios sea la verdadera naturaleza divina que nos rige y gobierna, Satanás se ha adueñado en parte de la creación de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido del engaño, ¿no es cierto? Porque esto, convengamos, que la transgresión y la rebeldía termina siendo nada más ni nada menos que un engaño, ¿sí? Y nosotros, hermanos, tenemos que admitir que vivimos en ese engaño. Muchos todavía siguen viviendo, algunos por la gloria y gracia de Dios, nuestro Señor, han levantado, ¿sí? Son contados hoy entre los vivos y no entre los muertos, pero muchos viven todavía engañados, ¿sí? Pensando que, yendo en contra de nuestra naturaleza divina, estamos a favor, digamos, de nosotros mismos, y no hay nada más errado que ese concepto, ¿eh? En este sentido, quiero que vayan a Ezequiel en su capítulo 28, no lo vamos a ver ahora, pero quiero que lo estudien en su casa, del versículo 12 al 28, en donde dice cómo fue la creación de Satanás. ¿Qué es cómo estaba, digamos, en ese tiempo la creación de Dios? ¿Con qué principal motivo fue creado Satanás? Que era para adorar a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y que él luego, por causa de la transgresión a los parámetros con los cuales fue creado, cayó en engaño, cayó en pecado, ¿sí? El motivo principal fue que de tan perfecto que fue creado, creyó erróneamente, por un engaño. El primer engaño en todo caso fue Lucifer. Él se engañó él mismo. ¿Por qué? Por el orgullo. El orgullo es creerse o tener una alta concepción de sí mismo sin importar lo que seamos. Pensó en su corazón de que podía ser igual o semejante a Dios, a tal punto que podría llegar a regir o tener una creación propia en la cual él, Satanás, ¿no es cierto?, el padre del pecado, vamos a poner acá, Satanás es el primero, él pensó que podía ser igual a Dios, ¿sí?, engañándose a él mismo para crear su propio parámetro, ¿no es cierto? El parámetro que tenemos nosotros es diferente al que tiene Satanás, ¿eh? Y en ese sentido, yo quiero que ustedes tengan en su corazón guardado hoy en día, que les quede, que el primer transgresor de todo fue el mismísimo Satanás. Y luego, con su propio orgullo, que fue tan grande, se llevó puesto a un tercio de la creación de Dios. En ese momento eran ángeles, ¿sí?, a los cuales a partir de allí se los llaman los caídos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cayeron de la gracia de Dios, con la cual fueron creadas, ¿sí?, a una realidad, vamos a llamar, de paralela, en donde quisieron seguir el orgullo del padre del engaño, llamado Satanás, que pensó que podía ser igual a Dios e instituir su reino, y en definitiva cayeron en pecado y en separación del gran yo soy, que es los 10 mandamientos que nosotros tenemos en nuestra mente y corazón. Fíjense que luego de que Satanás hubiera pecado, pasó lo que ocurre y se relata en Génesis 3. Eso sí lo vamos a leer para que ustedes puedan entender cómo el pecado llega al género humano. En Génesis 3 podemos ver que se llama, ¿no es cierto?, vayan al principio, está el principio de la Biblia. El subtítulo que tienen muchas de ellas, de la palabra de Dios, es la desobediencia del hombre. Es desobedecer, ¿no es cierto? La transgresión es desobedecer los parámetros de Dios, ¿sí?, la ley moral de Dios. En este sentido, podemos ver que en su versículo 1, vamos a leer Génesis 3, pero la serpiente, este es otro nombre que tiene Satanás, ¿no es cierto?, era astuta. Astucia significa preparada, viva, ¿sí? Una astucia tenía, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho.
la cual le dijo a la mujer, en este momento estaba el primer Adán, ¿sí? Que era hombre y mujer, varón y hembra, fuimos creados según la voluntad de nuestro Dios, y le dijo a la mujer, ¿con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto? Fíjense cómo es la pregunta. No coman de todo el árbol, eso era una mentira, porque miren lo que le responde la mujer en el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni le tocarán, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, la serpiente recuerden que era astuta, no morirán, le dijo, sino lo que pasa es esto, que Dios sabe que el día que coman de él, sus ojos serán abiertos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y luego sigue con que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable en los ojos y que era codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿No es cierto? Fíjense cómo sigue ahí la desobediencia. Pero fue engañado no solamente un tercio de los ángeles, ¿sí? Sino también el género humano en su totalidad. Porque el primer Adán tenía un mandato que era cumplir la voluntad de Dios. No coman de este árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Era un mandato de Dios, de nuestro Creador. Pero vino la serpiente que era astuta diciéndole, yo tengo un plan, tengo algo que les puedo decir que está mal, pero no está tan mal, porque en realidad ustedes pueden comer de este fruto y en realidad Dios les dice que no quieren que coman ustedes ese fruto para que ustedes no sean igual a Él, porque saben que tienen ese potencial. Ese es el orgullo que tiene Satanás, ese falso orgullo, ese engaño, basado en su primer engaño. Acuérdense que Satanás se convenció a sí mismo primero que podía ser igual a Dios. Y es lo mismo que le dice a Eva, que ustedes pueden ser igual a Dios. ¿No es cierto? Y quiero que piensen en sus corazones de no seguir este camino. Porque nosotros estamos llamados a santidad, llamados a participar de la naturaleza divina del gran yo soy, que es básicamente creer en la voluntad del Padre y vivir conforme a los parámetros del Padre. En Éxodo 20, pueden ver ustedes aquí, los voy a colocar aquí para que lo puedan tener en Éxodo 20, ¿sí? Éxodo 20 y en Deuteronomio 30. Esos dos capítulos están muy lindos para que lo lean, para que ustedes puedan comprender más o menos cuáles son los parámetros que hablamos. Necesito que ustedes lo tengan en su corazón para que comprendan que nosotros debemos participar de la verdadera naturaleza y no de un engaño, ¿sí? A fin de ser hallados justos. Y esto es mediante Jesucristo, que es el único camino al Padre. Les voy a pedir, por favor, que vayan, casi ya para ir terminando en el video, a el Evangelio según San Juan, en su capítulo 8, para que vean que hasta el día de hoy todavía siguen los coletazos de este primer engaño, de esta primera transgresión, que es la madre de todos los relatos. ¿Sí? Aquí tenemos en Juan, en el capítulo 8, en su versículo 44, un versículo muy importante, no solamente muy importante, sino también que nos da mucha revelación. ¿Sí? En sus casas van a ver que dice nuestro Señor Jesucristo, hablando con fariseos, con religiosos del momento, le dijo lo siguiente: ustedes son de vuestro padre el diablo. Ese capítulo 8 está bueno para que lo lean en su totalidad, como tarea en sus casas, se lo digo. Para bendición de ustedes, hermanos, porque esto es para edificación de todo aquel que quiera ser libre, ¿sí? Como dijo nuestro Señor Jesucristo, la verdad los hará libres. Ustedes son de vuestro padre el diablo, le dijo Jesucristo en el versículo 44. Y los deseos de su padre eso quieren hacer. Le dice Jesús lo siguiente: él, por Satanás, ha sido desde el principio homicida y no ha permanecido en la verdad, en estos parámetros, ¿no es cierto? ¿Por qué no hay verdad en él? Cuando habla mentira o engaña, está hablando de su yo, ¿no es cierto? Porque él es mentiroso y padre de mentira. Fíjense qué diferencia que hay entre los parámetros de Dios, ¿no es cierto?, y entre los falsos parámetros de Satanás, ¿no es cierto? Él es una mentira, ¿sí? Es una mentira, lo que quiere decir es un engaño.
Por eso es que él habla de su forma, de su parámetro, porque él es mentiroso y homicida desde el principio. En cambio, el Padre, mediante nuestro Señor Jesús, quiere darnos vida. Como él dijo mismamente, no sé si está bien dicho, perdón por eso, pero bueno, lo dijo de una manera que no solamente la verdad los hará libres, sino que él vino a entregar vida, y vida en abundancia, ¿no es cierto? Y quiero que vean también fundamentalmente que Satanás fue creado como un ángel de luz, pero luego cayó. Y el caer de la luz significa, o estar engañado, significa estar en también tinieblas, ¿no es cierto? Las tinieblas, espiritualmente hablando, son zonas de oscuridad, donde no reina la verdad, sino que reina la mentira. Entonces vemos que el engaño, ¿sí?, son tinieblas espirituales. Vayan al versículo en 2 de Corintios, ¿sí? En 2 de Corintios, me gustaría que chequeen esto. 2 de Corintios fue escrito por el apóstol Pablo, un gran enviado, ¿sí?, un mensajero de Cristo, a los gentiles que no formaban parte del pueblo de Israel. Fíjense que en 2 de Corintios está escrito lo siguiente, en el capítulo 11. Vamos a buscar 2 de Corintios 11, del versículo 13 al 15. Muy bien. Dice, Pablo en este momento estaba dispuesto a contraatacar contra un grupo de personas que en este contexto eran judaizantes, esto es, personas que supuestamente eran apóstoles de Cristo en la iglesia primitiva, ¿sí?, que es, la iglesia es un término griego que significa congregación, hace mención a lo que es pueblo, ¿sí?, el pueblo de Dios, el pueblo del gran yo soy mediante su Hijo unigénito, que es Cristo Jesús, que es la revelación de toda profecía de la palabra de Dios. Entonces había falsos apóstoles que pertenecían a este grupo de judaizantes que querían, digamos, truncar, o sea, esto es poner piedras de tropiezo a la libertad que uno como creyente en Cristo tiene. ¿Mediante qué? Mediante que ellos decían que la salvación no era solamente por gracia, es decir, un regalo inmerecido de Dios, mediante la fe, que también es un regalo de Dios, sino que tenía que ser la salvación mediante buenas obras, mediante cumplir la ley a la perfección. Pero el que estudia la Biblia se da cuenta de que la verdadera salvación viene por fe y por gracia, porque uno nunca puede cumplir a la perfección las obras de la ley. Primero, por ejemplo, de que hoy en día no hay un templo, ¿sí?, porque el templo somos nosotros, el cuerpo del ser humano, donde habita el Espíritu Santo de Dios. No hay templo hecho a mano, y el templo de Jerusalén no existe a día de hoy. Por lo tanto, hay muchos mandamientos que no pueden ser cumplidos de la ley mosaica, de la ley del pueblo de Israel. Eso es algo más adelante que veremos, ¿sí? Pero en este momento quiero que tengan en presente que estaba combatiendo con estas personas, Pablo, ¿sí? En su versículo 13 dijimos, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13, dice, porque estos son falsos apóstoles, ¿sí?, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Tengan mucho cuidado y pidan a Dios mediante Jesucristo mucho discernimiento para conocer. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. En el 14 dice, y no es maravilla, no se maravillen de eso, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, lo que nosotros vemos hoy en el día a día, que te prometen la paz, la prosperidad, ¿sí?, la pobreza cero, la inflación cero para los que viven acá en la región de América Latina, en Argentina especialmente, ¿no es cierto? Se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, fíjense, que también los ministros de Satanás se disfracen como ministros de justicia o ángeles de luz. Pero su fin será conforme a las obras que ellos hagan, ¿sí? Miren qué revelador que es eso. O sea que hay que tener cuidado del engaño, porque muchas veces el engaño casi siempre no es a la locada, sino muy sutil, muy convincente. Parece ser que fuera bien planificado, porque acuérdense que la serpiente, ¿sí?, es astuta, ¿no es cierto? Como dice Génesis 3, tiene astucia. Entonces nosotros tenemos que conocer cuál es la verdadera naturaleza nuestra, quién es nuestro Padre, quién es nuestro Creador, ¿sí?, que podemos verlo, por ejemplo, nosotros
en el capítulo de Jeremías 18, del 1 al 6, ¿sí? O en Romanos 9, ¿no es cierto?, del 20 al 24. Le repito para que en su casa lo vean, para que este video no sea tan largo y tedioso para aquellos que empiezan recién este camino, ¿sí? Porque la idea no es cansar, sino justamente exhortar y animarlos a ustedes a que estudien en sus casas, porque de allí van a conocer esa verdad que los hace libres. Estudien Jeremías 18, versos 1 al 6, esto es en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, también escrita por nuestro hermano el apóstol Pablo, en su capítulo 9, en los versículos 20 al 24, en donde habla claramente que el género humano es como un vaso de barro, ¿sí? Que tiene un alfarero que lo ha creado, el alfarero es Dios, ¿sí? Nosotros, un vaso de barro, ¿sí?, que somos creados a imagen y semejanza, de acuerdo a los parámetros divinos de Dios, para cumplir un propósito en esta vida, que es adorar y hacer la voluntad de Dios. Porque, a ver, ustedes pueden decidir cuándo nacieron, o les hago esa pregunta. ¿Decidieron cuándo nacieron? ¿Decidieron cuáles eran sus padres? Vamos más allá. El día de su cumpleaños lo decidieron, ¿sí? El color de pelo, la estatura que ustedes tienen, lo decidieron. El nombre que le pusieron, el sexo con el que nacieron. Son todas preguntas que tienen una respuesta bien rotunda y es un no. Nadie decidió estar en este lugar, pero aún así estamos. Entonces eso es la voluntad de Dios, la verdad de Dios. Nosotros no podemos estar en esta vida ajenos a esa voluntad que el padre de la mentira, Satanás, quiere estorbarnos. Él no quiere que tengamos un vínculo de comunión con el Padre, con el gran yo soy, porque ahí está su victoria, en separar al pueblo de Dios, para que Él pueda llevarse cada vez más gente a la perdición. Porque esto quiero decir también. Así como hay un padre de la verdad que es Dios, y un padre de la mentira que es Satanás, el bien triunfó sobre el mal. No solamente pasa en las buenas películas, sino en la vida real. El bien triunfó sobre el mal. ¿Cuándo? Bueno, en la cruz del Calvario nosotros tenemos que el bien triunfó sobre el mal. Para ir terminando, este relato va a ser desmontado fácilmente. Hace 2000 años prácticamente, poco más, poco menos, ¿sí?, vino un hombre en cuerpo, en semejanza de nosotros, llamado Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado, ¿sí? Jesucristo, el Hijo de Dios, el pan de vida, igual al pan de vida. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el engaño te trae muerte, ¿no es cierto? Bueno, este pan, que se llama Jesús, trajo vida. ¿Cómo trajo vida? Además de traerle la abundancia, dio su sangre, murió como un pecador, él siendo justo, para pagar la fianza de nosotros, los engañados, este género humano, porque hay un dicho que dice que desde el capítulo 3 de Génesis hasta Apocalipsis casi 22 en su capítulo, se trata de la historia de la humanidad pecando. Pero antes de Génesis 3, la humanidad estaba en una condición perfecta cumpliendo los parámetros de Dios. Luego de Apocalipsis 22, volvemos a estar en el reino de los cielos, habiendo recibido la justicia de Cristo y siendo perdonados nuestros pecados. En el medio está todo, la historia pecaminosa del hombre, en el engaño. Él dio su vida en la cruz, señores y señoras, por nosotros, para darnos vida. Murió Él por nosotros. Y nosotros tenemos vida en abundancia. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Ese es el mensaje de paz que tiene nuestro Dios y Creador, el cual dejó nuestros parámetros, sus parámetros en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿sí?, para que nosotros sigamos su propósito y no muramos conforme a los pecadores, porque Satanás fue vencido. Venció el pecado, ¿sí? Venció el pecado en la cruz, ¿sí? ¿A quién es el pecado? Bueno, el padre del pecado es Satanás. La mayor victoria del bien fue en la cruz. Por lo tanto, es por eso que, no por coincidencia, la cruz, el nombre este, que es sobre todo nombre, sea tan atacado, tan burlado, ¿no es cierto?, tan, de una manera vituperiado hasta el día de hoy. La gente que sigue a Cristo es vista como loca.
La gente que sigue a Cristo es vista como ignorante porque predican esa verdad. Porque el padre del engaño quiere mantenerte a vos, tanto como a mí, porque el primero de los pecadores he sido yo. ¿Sí? Y la gloria sea a Dios en el nombre de mi Señor Jesús, que me ha redimido. Y quiero que, por amor a todas aquellas almas que, gracias a la voluntad del Padre, han sido 75, ¿sí? Espero que sigan siéndolas, sean redimidos también ustedes. ¿Sí? Porque esa es la verdadera voluntad del Padre y yo amo hacer la voluntad del Padre. Y ese es el espíritu que quiero contagiarles a ustedes. Así que, mis bien amados, me despido ahora de ustedes para volvernos a encontrar en el próximo video en este canal, ¿sí? Que es la verdad de Dios que mata el relato, para ya comenzar a hablar sobre cada uno de los mitos, de las fortalezas de este engañador serial que nos ha dejado en nuestras cabezas, contaminando la verdadera esencia de nuestro gran Padre, el gran Yo Soy, y su Hijo unigénito, que es Jesucristo, el Verbo de Dios hecho carne. ¿Sí? En el próximo video, si ustedes se suscriben, les estará avisando YouTube mediante la campanita cuando sea subido. Seguramente va a ser de aquí a una semana, estarán recibiendo justamente esa notificación, así que les pido a los que no están suscritos que por favor empiecen a suscribirse y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, con cada una de sus integrantes familiares, y que la paz de nuestro Señor sea siempre eterna en sus corazones. Hasta luego, muy buenas tardes. Jerusalem, ikayalami, ngilondoloze.